Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Oogie Boogie le dice a Sir Topham Hatt qué había pasado y cómo sobrevivió. Sir Topham Hatt nos comenzó a decir lo siguiente. Cuando, cuando estaba en mi oficina viendo a las locomotoras, me di cuenta de que, que Spence, que Connor y Caitlin habían llegado al continente, pero vi que uno de esos era un zombie, cual saltó y fue a atacar a las personas, mientras los demás escaparon y mientras yo al enterarme de que un zombie estaba atacando a todos y mordiéndolos, el ejército llegó y empezó a evacuar a todos los ciudadanos que aún quedaban, mientras el resto de los zombies se comían a el resto de las personas, convirtiéndolos en zombies. Y hasta que me di cuenta de que Thomas se escondió en la estación Titmouse. Y Toby en su cobertizo para que no lo encontraran. Y creo que hasta ahora el resto de locomotoras han escapado y solo unos pocos se escondieron. Y yo decidí ir a mi casa para buscar la escopeta. Y cuando salí, los vi a ustedes yendo en el tren. Y cuando vi a uno de esos zombies que querían entrar, no dudé en disparar, en acabar con el zombie que intentó acabar con ustedes mientras estaban en el cobertizo de Toby. Yo estaba sorprendido y ahora entendía por qué Sir Topham Hatt se había escondido. Era para evitar que los zombies lo atacaran. Y yo comencé a decirle que los zombies llegaron a la fábrica y atacaron a todos los monstruos. Y también los había convertido en zombies. Y le dije que también los zombies se devoraron a Poppy. Sir Topham Hatt estaba sorprendido y le dije que también los zombies se habían devorado a el sujeto, matándolo. Y hasta que Sir Topham Hatt me dice de que debería buscar un arma para defender a Oogie Boogie y a mí. Así que Toby me dice de que tuviéramos cuidado. Y hasta que decidí optar por ir en Toby para ir a buscar a unas locomotoras. Y mientras Sir Topham Hatt iba con nosotros, iba conmigo. Pero antes de irme, le pedí al sujeto que trabajaba en los muelles de Brenda y Oogie Boogie que se quedaran para cuidar a Thomas. Ellos aceptaron y nos fuimos rápido y nos fuimos de ahí. Una hora después, comenzamos a buscar a una locomotora si estaba vivo o no. Pero fue que comencé a escuchar a los zombies comiendo algo y nos asomamos y vimos que los zombies se estaban comiéndose a los animales del granjero McCoy y también los animales del granjero Trotter, como sus cerdos. Estábamos muy asustados y nos alejamos de ahí para evitar que los zombies nos vieran. Así que llegamos a la estación y hasta que vimos hasta que Toby nos dice que él irá de regreso a la estación Titmouse para que nadie lo viera. Yo acepté y hasta que Toby va en reversa con mucho cuidado para que los zombies no lo vieran. Sir Topham Hatt y yo comenzamos a buscar si había otro sobreviviente.
que estaba ahí. Y hasta que comencé a escuchar a las dos locomotoras, me asomo y vi como Percy y James se estaban comiéndose a los niños que estaban muertos. Estaba muy sorprendido y Sir Topham Hatt me dice de que no hagamos ruido, ya que el ruido atrae a los zombies. Yo acepté y nos alejamos con mucho cuidado para que no nos atacara. Así que fuimos a buscar. Un minuto después, llegamos al resto de las casas y comenzamos a buscar en cada lugar. Entramos a una casa y vimos de que estaba todo desordenado. Y vimos de que en el suelo había un hombre tirado en el suelo. Me acerco y vi que el sujeto tenía un arma que era un revólver, el cual tenía municiones, cual lo agarré y tenía algo para armar. Y hasta que Sir Topham Hatt nos dice que vayamos a buscar más provisiones, es para evitar que los zombies nos atacaran. Yo acepté, pero luego escuchamos a uno de esos zombies. Estaba muy asustado y me asomo y vi que uno de los zombies estaba devorándose a Bertie y también a Volgi. Pero lo que más me sorprendió y es que ahí estaba Mommy Longlegs devorándose a Bertie y Volgi. Y hasta que nos alejamos con mucho cuidado para que los zombies no nos vieran. Y llegamos a otro centro comercial, a otra tienda, y comenzamos a recoger toda la comida necesaria. Pero luego escucho un zombie que se dirigía a nosotros y volteo y era un zombie el cual iba a acercarse, pero rápidamente saqué el arma y comencé a dispararle. El zombie cayó al suelo y rápidamente comenzamos a recoger todo lo necesario para regresar al refugio. Cual, al tomar todo, decidimos salir en búsqueda si había una locomotora sobreviviente. Cual, decidimos ir a buscar en todos los lugares. Cual, escucho una voz y cuando pasamos por un túnel, volteo y veo que había una locomotora al cual le dije de quién era, y este se nos muestra y me di cuenta de que eran los mellizos Bill y Ben, que estaban asustados. Sir Topham Hatt le pregunta a los mellizos Bill y Ben de qué había pasado. Bill me dice de que cuando estaban trabajando en la cantera, en la montaña, en la cantera de arcilla, vinieron los zombies y se lo habían devorado a él, a Timothy y Marion. Yo estaba muy sorprendido y Sir Topham Hatt le dice de que hay que ir a la estación Titmouse para refugiarse. Ellos aceptaron y comenzamos a ir a la estación Titmouse. Cuando llegamos, todos estaban ahí y Thomas nos dice de que tiene que buscar una manera para evitar ser algo y hasta que se nos ocurrió en intentar acabar con todos los zombies. Oogie Boogie me dice de que posiblemente de los zombies puedan morir con un solo disparo, con solo dispararle a ellos. Yo estaba muy sorprendido y le dijimos que esta vez tendríamos que dejar que una locomotora nos acompañara. Es decir, dos locomotoras que nos acompañaran. Y hasta que decidimos ir con Thomas y Toby, cual comenzamos a buscar. Sí que le dije a los mellizos Bill y Ben y al sujeto que trabajaba en los muelles de Brenda, le dije que se quedaba para cuidar de Bill y Ben. Él acepta y hasta que comenzamos a salir de la estación Titmouse. Mientras rondábamos por los pasillos, por los caminos, decidimos
averiguar qué estaba pasando. Y hasta que decidimos volver a la fábrica para ver qué había pasado. Así que decidimos ir, pero luego comencé a escuchar a los zombies. Cual volteo y veo que los zombies se dirigían hacia nosotros. Pero rápidamente Sir Topham Hatt, es decir, y rápidamente comienzo a dispararle a los zombies. Todos cayeron y fuimos rápidamente a la fábrica. Una hora después, llegamos a la fábrica y comenzamos a buscar si había otro sobreviviente. Pero no había nada, hasta que veo en el suelo una mancha de sangre, el cual me di cuenta de que esa era la mancha de sangre que los zombies se habían devorado a Poppy. Pero lo más extraño y es que no estaba su cuerpo sin vida. Estaba muy confundido. Hasta que Sir Topham Hatt llega y me dice de que no había nadie. Estaba muy preocupado ya que no entendía de dónde estaba Poppy. Pero antes de irnos escuché un sonido y me asomo y veo que Daddy Longlegs y Baby Longlegs se estaban comiéndose lo que queda de Catnap. Era bastante asqueroso y hasta que decidimos alejarnos con mucho cuidado para que Daddy Longlegs y Baby Longlegs no nos matara. Así que nos alejamos. Una hora después, comenzamos a buscar en todos lados para ver si había alguien. Y fue que llegamos al sitio donde el sujeto estaba muerto. Vimos de que él estaba... Habías visto que había unas locomotoras que que aún seguían vivos, pero otros muertos. Vimos de que Spencer estaba muerto, pero el primero era Hiro, que estaba vivo. También el escocés volador Neville y Murdoch. Pero los otros que habían sido asesinados fueron Fergus y Hector y Mavis, que también estaba viva, pero también los vagones traviesos. Y hasta que decidimos salir porque pensamos de que un zombie podía venir. Así que salimos, pero veo que un zombie estaba ahí. Y ese nos ve y corre hacia nosotros, pero rápidamente Sir Topham Hatt saca la escopeta y le dispara al zombie. El zombie cae al suelo pero provocando de que Daddy Longlegs y Baby Longlegs escucharan el ruido y fueron directamente hacia nosotros. Pero rápidamente corrimos para que los zombies no nos mataran. Así que subimos rápidamente a Thomas y Toby y nos alejamos rápidamente. Thomas me dice de qué había pasado. Le dije a Thomas de que que Daddy Longlegs y Baby Longlegs casi los muerde. Y Toby me pregunta sobre qué pasó con Poppy. Le dije de que su cuerpo no estaba en el suelo con el charco de sangre. Pero Sir Topham Hatt estaba sorprendido y nos dice que tenemos que buscar a Hiro, que a las locomotoras que están vivas. Así que comenzamos a buscar primero a Hiro. Llegamos a un lugar y vimos de que Hiro estaba ahí y que al parecer había sobrevivido. Thomas le dice a Hiro de que tenemos que ir a la estación Titmouse para refugiarse. Hiro acepta y va a la estación Titmouse. Luego comenzamos a buscar a Fergus, cual llegamos a la montaña azul y vimos de que ahí estaba Fergus, pero me sorprendí al ver que los zombies habían destruido al señor Percival
y a las locomotoras de vía estrechas. Cual Fergus al vernos nos dice de que lo sacaran rápido. Thomas se engancha a Fergus y lo empieza a arrastrar. Y Toby nos dice de que él llevará a Fergus a la estación Titmouse para refugiarlo. Yo acepté y Thomas también, y hasta que Toby se lleva a Fergus. Fuimos a buscar a Murdoch, pero no estaba Murdoch en ninguna parte. Y hasta que veo que en los arbustos había un tender, el cual me di cuenta de que ese era de Murdoch. Cual vimos a Murdoch, que todavía estaba vivo, y Murdoch nos dice de que estaba muy asustado, ya que él vio a uno de esos zombies acercándose y casi lo devoraban. Oogie Boogie le dice a Murdoch de que tiene que ir a la estación Titmouse para refugiarse. Murdoch acepta y va a la estación Titmouse y comenzamos a buscar a Mavis, pero no encontrábamos a nadie. Y hasta que me recordé el taller de los Diesels, así que le dije a Thomas de que hay que ir al taller de los Diesels, ya que ahí se encuentra Mavis y posiblemente se encuentra Diesel y también Diesel 10. Thomas aceptó y fuimos rápidamente al taller de los Diesels, pero en el camino comencé a escuchar el sonido de los zombies que estaban comiendo algo, así que nos asomamos y vi lo horripilante. Los zombies se estaban comiendo a Maeve, a Emily y Rosie, cual nos alejamos para que no nos matara. Cual decidimos llegar rápidamente al taller de los Diesels. Una hora después, llegamos al taller de los Diesels, pero vi que los zombies habían acabado a casi todos los Diesels, cual volteamos la mirada y vimos que ahí estaban Mavis, Diesel, también Diesel 10. Vi que la pala de Diesel 10 estaba manchado con sangre. Thomas le pregunta a Diesel 10 de qué había pasado. Diesel 10 le dice de que cuando vieron a esos zombies dirigiéndose, él comenzó a acabar con todos ellos. Pero hasta que Mavis llegó a toda velocidad, arrollando a todos los zombies, y hasta que sellaron las puertas del taller de los Diesels para evitar que los zombies los mataran, mientras los zombies destruían a Harry Bert y también a Sidney y Paxton y Ben y Dar. Yo estaba muy sorprendido, pero le pregunté a Mavis sobre qué había pasado en la montaña empinada. Mavis nos dice que cuando estaba trabajando en la montaña empinada, llegó uno de esos zombies y habían destruido a todos los vagones traviesos. Yo estaba muy sorprendido al ver todo eso, así que Mavis me dice que está buscando una zona para refugiarse. Y Thomas le dice a Mavis de que hay que ir a la estación Titmouse, ya que ahí es un lugar seguro. Ellos aceptaron y se alejaron del taller de los Diesels. Y por último teníamos que buscar a Neville, comenzamos a buscar a Neville lo más rápido posible, pero no estaba, hasta que veo que una locomotora se acerca a nosotros. Entonces veo que era Neville, Neville nos dice de que él se había escondido para que los zombies no lo mataran. Yo estaba muy sorprendido y le dije a Neville que hay que ir a la estación Titmouse, ya que ahí es un lugar seguro. Neville aceptó, pero antes de irnos, escucho a los zombies acercándose. Volteo y veo que los zombies se dirigían, pero rápidamente comencé a dispararle a los zombies.
los zombies cayeron al suelo. Y comenzamos a alejarnos del taller. Comenzamos a alejarnos para llegar a la estación Titmouse. ¿Cuál? Llegamos, sí. Todos estaban asustados. Oh, sí. Le preguntamos a Toby de qué podíamos hacer, pero él no tiene idea. Y hasta que Sir Topham Hatt nos dice de que posiblemente haya una manera para intentar derrotar a todos los zombies. Y hasta que Murdoch nos dice, si no mal lo recuerdo, hay metrallas en el taller de reparación, el cual le vendrían bien a Thomas. Thomas estaba sorprendido al saber que en el taller de reparaciones había metrallas que eran para él. Así que le dije a los demás de que por ningún momento salgan de la estación Titmouse, ya que sería peligroso en salir. Ellos aceptaron, y hasta que Sir Topham Hatt me dice de que hay que ir al taller de reparaciones. Es para buscar las metrallas y posiblemente más municiones. Yo acepté y le dije a Oogie Boogie que cuidara el resto de las locomotoras y el sujeto de que trabajaba en los muelles de Brenda. Él acepta y Sir Topham Hatt y yo fuimos a buscar las metrallas que serían para Thomas. Así que en el camino Sir Topham Hatt me dice de que él escondió su auto para que los zombies no lo destruyeran. Y me muestra y vi que escondió su auto en un arbusto, al cual lo enciende y fuimos al taller de reparaciones. 2 horas después, llegamos al taller de reparaciones. Y veo que había 2 zombies, pero Sir Topham Hatt decide acabar con uno de esos 2. Sir Topham Hatt mató a los 2 zombies. Y hasta que vimos en cada lado y era horripilante. Los zombies habían acabado con Victor y Kevin. Y hasta que decidimos entrar. Y cuando llegamos, encontramos las metrallas que seguramente eran para Thomas. Pero antes de tomarlos, escuchamos una voz y nos decía: oigan, estoy aquí. Volteamos y no podía creerlo. Era Gordon, que estaba muy asustado, y cual le pregunté a Gordon de qué había pasado y qué hacía en el taller de reparaciones. Gordon me dice de que él, después de dejar a sus pasajeros en la estación Titmouse, vio a los zombies que estaban ahí, cual era al enterarse que si los zombies lo mordían, lo iban a convertir en uno de esos. Gordon estaba sorprendido. Es decir, yo estaba sorprendido y le dije a Gordon de que hay que ir al taller es decir, a la estación Titmouse, donde ahí es un lugar seguro. Gordon acepta, pero luego escucho a los zombies acercándose hacia aquí. Volteo y veo que unos zombies se dirigían hacia nosotros, pero rápidamente comencé a dispararles. Los zombies caen y Gordon Sir Topham Hatt, hasta que Gordon va al taller de los Diesels, es decir, a la estación Titmouse, para refugiarse. Sir Topham Hatt y yo tomamos las metrallas y subimos a su auto y comenzamos a ir lo más rápido posible. Y hasta que veo que todos los zombies estaban acabando con lo que quedaba de las locomotoras, y hasta que veo que los zombies se estaban devorando a Donald y Douglas, mientras se escuchaba como estos estaban comiéndose la carne de Donald y Douglas, cual estábamos muy asustados. Y salimos de ahí y llegamos a la estación Titmouse, y hasta que Thomas nos dice: qué bueno que están aquí.
Le dije a Thomas de que para acabar con esta pesadilla hay que acabar con todos los zombies. Thomas acepta y le pusimos las metrallas a Thomas, más que en sus costados, para que Thomas pudiera disparar. Y hasta que Sir Topham Hatt nos dice de que tiene que buscar a la a otra locom, que hay que ir a la fábrica porque que antes de irnos él había escuchado que una niña estaba ahí. Y yo estaba sorprendido y le dije a Sir Topham Hatt, tenemos que ir rápido a la fábrica para salvar a esa niña que está en la fábrica.